Decimotercera lección de Mariología. Oremos. Divino Padre Eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía a mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. Amén. Bienvenidos a la 13ª lección de Mariología. Estamos tratando el capítulo 9, la siempre Virgen María, en la página 64 de nuestro documento base. Hemos estado viendo un poco la introducción a este tema, la virginidad de la Santísima Virgen María, y ahorita pues vamos a profundizar y a concluir el segundo tema, que trata sobre el sentido teológico de la virginidad de María. Yo creo que este capítulo nos va a llevar bastante tiempo, a lo mejor otra sección de clases, porque este es uno de los temas bien importantes para nuestra fe y para cultivar el amor que le tenemos pues a nuestra preciosa Madre del Cielo. Habíamos visto que en el sentido teológico, que la virginidad del cuerpo, es decir, que afecta la corporidad, la parte física, y la virginidad del alma, pues, es la decisión consciente y libre de pertenecer exclusivamente a Dios, apartando todo aquello que atente con la caridad, con la castidad perfecta. Avanzando un poco, esta entrega a Dios con corazón indiviso constituye el elemento formal e intencional de la virginidad. Si esta entrega tiene por motivo una razón sobrenatural, entonces la virginidad del cuerpo, de los sentidos y del alma adquiere un sentido trascendente y sobrenatural, que es la virginidad de la Santísima Virgen María. Es sobrenatural y trascendente. De aquí, de esto, pues que la integridad del cuerpo haya de ser fruto y consecuencia de la virginidad del alma. Lo primero es el alma. Entonces la integridad corporal es una consecuencia de esta virginidad del alma. Y esta es la virginidad del alma, es la que da sentido, valor y mérito a la virginidad corporal. Que no resulte entonces una renuncia ni una negación, sino una afirmación gozosa, donde el querer, el dominio, el vencimiento no lo da la carne, ni viene del instinto. Esto procede directamente de la voluntad, de la entrega, sobre todo si esta voluntad está unida a la voluntad de Dios, del Señor. Entonces lo importante aquí es que tengamos en cuenta algo: renunciar a la maternidad humana, digamos así, para mantener una virginidad por pura condición humana, por pura decisión, por puro origen más bien humano, pues no tiene la virtud que tiene pues esta virginidad en el rango sobrenatural y trascendente que tiene la Virgen Santísima. ¿Por qué razón? Porque la renuncia a usar el cuerpo, que es la virginidad corporal, en ella y en todos los que renuncian a la vida humana, sexual o sexada, digamos así, yo estoy seguro que las mismas religiosas nos lo pueden confirmar, los mismos sacerdotes lo han confirmado, que aceptar
el celibato para los varones, la virginidad para las mujeres, no es una renuncia, sino que más bien es una afirmación gozosa, es un deseo de mantener la pureza para consagrarla al Señor. La doctrina católica sobre la virginidad de la Santísima Virgen María incluye indiscutiblemente, por supuesto, la corporalidad, ¿verdad? La virginidad también tiene que ver en el cuerpo. El Papa Pablo IV censuraba en su tiempo como contraria a los fundamentos de la fe algunas proposiciones de los unitarios, una secta, que afirmaban que nuestro Señor no fue concebido por el Espíritu Santo en el seno de la bienaventurada y siempre Virgen María, sino que, como los demás hombres, había nacido de la semilla de José. Estos eran los unitarios, una secta en el tiempo del Papa Pablo IV. Y decían también que la misma Santísima Virgen María no preservó siempre y perpetuamente su virginidad después del parto, ¿verdad? Entonces son errores garrafales. Por lo tanto, decían ellos que la Iglesia enseña como verdad revelada sobre la virginidad de María lo siguiente, ¿verdad? Entonces veamos qué dice la Virgen, qué dice la Iglesia sobre la virginidad de María. Ya vimos el error de los unitarios. ¿Qué dice la Iglesia, la teología, la doctrina católica? La absoluta y perpetua integridad corporal de la Santísima Virgen María es una verdad revelada sobre la virginidad de María, según enseña la Iglesia Católica, y que todos debemos creerla. Segundo, que su virginidad de alma, es decir, la plena y exclusiva unión esponsal de su alma con el Señor nuestro Dios. Y dice también el Papa Pío IX, es más santa que la santidad, y sola santa y purísima en el alma y en el cuerpo, que superó toda integridad y toda virginidad. Este dogma de la fe católica supone, ¿verdad? Este dogma de la virginidad perpetua de María supone que María, como conclusión, ¿no? Suponemos y concluimos, digámoslo así, que María concibió milagrosa y virginalmente por el poder omnipotente de Dios a Jesucristo. Por eso Jesús no tuvo padre humano. Una primera consecuencia de la virginidad perpetua. Segundo, dio a luz sin perder su virginidad en el nacimiento de su hijo. Y tercero, María, después del nacimiento de Cristo, permaneció virgen durante toda su vida terrena. ¿Verdad? Algunos fundamentos, veamos, de la Sagrada Escritura sobre la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. Después analizaremos más adelantito una revelación privada de una mística alemana, de la que Mel Gibson, de sus revelaciones, Mel Gibson tomó muchos aspectos para hacer la película La Pasión, pero eso lo vamos a ver más adelantito. Veamos qué dice la Sagrada Escritura. ¿Cuál es la fundamentación escriturística sobre la virginidad perpetua? El primero es el profeta Isaías, parece que es el único que se menciona aquí, y después los evangelios, ¿verdad? Los 4 evangelios. Veamos qué dice el profeta Isaías. Capítulo 7, 14. Las formas verbales que relata esta perícopa de Isaías, que dice, concebirá y dará a luz la Virgen, ¿no? Una virgen concebirá y dará a luz al Emmanuel, que significa el Dios con nosotros. Esa es la profecía de Isaías. Entonces, estas formas verbales que utiliza el profeta, concebirá y dará a luz, se aplican al mismo sujeto, a la Virgen. La Virgen concebirá, la Virgen dará luz. Por lo tanto, estas dos palabras se refieren al sustantivo virgen
con el mismo sentido de presencialidad. Están presentes en ella, en la Santísima Virgen María, la concepción y la parida del Hijo. Para muchos teólogos, en este versículo se afirma tanto la concepción virginal de Jesucristo y también el parto virginal de María Santísima. Eso es referencia al profeta Isaías 7:14. Ahora vamos a los evangelios. Mateo 1:18. Este texto narra expresamente el modo como Jesús fue concebido. La concepción se realizó virginalmente, sin concurso de varón, por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? En la anunciación es la virginidad antes del parto. En este mismo San Mateo, en el versículo 23 del mismo primer capítulo, dice que se ha cumplido la profecía de Isaías. Esa profecía de Isaías 7:14, que dice que trata pues sobre la Virgen Madre que engendrará y dará a luz al Emmanuel, ya que habíamos mencionado. San Lucas, por su parte, en el primer capítulo, versos 26 al 33, narra directamente la anunciación del arcángel a María. Ella en ese momento está desposada con José, no habían contraído las nupcias, solo se habían desposado. Y dice el texto de la narración de la anunciación que era virgen. Vino el ángel Gabriel enviado por Dios a una ciudad, a una virgen desposada con un varón, así, ¿verdad? Y el modo como ha de concebir, dice ese relato de la anunciación, es por virtud del Espíritu Santo, no por obra de varón. Es otro elemento también que reafirma la virginidad, antes incluso de la anunciación. En el verso 34 del mismo primer capítulo, San Lucas nos ofrece la pregunta de María que le hace al arcángel San Gabriel, cuando le anuncia pues la concepción del Hijo de Dios. En este texto, las palabras de la Virgen revelan su firme y decidido propósito de mantenerse consagrada a Dios en su virginidad. Cuando ella le pregunta cómo va a ser eso, pues yo no conozco varón. Esto reafirma, dicen los teólogos, que la Virgen ya se había consagrado, incluso antes de la anunciación, se había consagrado totalmente a Dios. Ahora, si tal era la voluntad deliberada de María de estar consagrada virgen, aún antes de concebir al Hijo de Dios, y esa actitud era fruto de la gracia, pues estamos claros que sí, desde el primer instante de su Inmaculada Concepción ya traía la gracia, incluida la virginidad. Entonces se tiene que admitir que después de ser madre de Dios, conservara con fidelidad su virginidad santificada. Por supuesto, ya santificada porque su virginidad consagrada a la persona y a la obra de su Hijo Jesucristo, Salvador del todo el género humano, dice el Concilio Vaticano II, Él por su misma presencia santificará todo lo que es María, tanto su cuerpo como su alma. Toda ella, cuerpo y alma, queda entonces santificada. Entonces tampoco sería inteligible de parte de Dios, o sea, no podemos aceptar que sea de parte de Dios el que Él quisiera estos dos portentosos milagrosos para conservar la virginidad de María en la concepción y en el parto, y que tal integridad no se hubiera conservado después del parto. Entonces no podemos concebir, dice el texto, que Dios que hizo esos portentos maravillosos, milagrosos, la concepción, la maternidad divina, la virginidad perpetua, fuera destruida pues después del parto. No es concebible, dicen los teólogos y los biblistas. Por su parte también en el versículo 35 de este mismo San Lucas, el primer capítulo, dice: lo que nacerá santo será llamado Hijo de Dios, le dice el arcángel Gabriel. Entonces,
el nacer santo, el que nace santo, desde antes de nacer incluso, esto implica la ausencia de contaminación de cualquier tipo de elemento contrario a la santidad y a la pureza, a la divinidad de Dios. Entonces, más en concreto, de la contaminación, de la efusión de sangre que hacía impura a una mujer en el ámbito normal de la vida humana, que la mujer cuando quedaba embarazada y daba a luz, ese derramamiento de sangre la hacía impura. Por lo tanto, cuando el ángel dice esto, está indicando que el parto será también virginal. Entonces, la virginidad de María por el parto jamás fue desdeñada por su hijo. Más bien, él santificó esa virginidad. Por su parte, también el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, avanzando un poco, verso 7, relata el nacimiento de Jesús con una delicada insinuación sobre el parto milagroso. Cuando se narra el nacimiento de Jesús en Belén, cuando nos refiere que María misma da a luz, presta inmediatamente a su hijo sin ayuda de nadie. La María Santísima presta inmediatamente los primeros cuidados que se reducen a abrigarlo y a dejarlo recostado en el pesebre. En este sentido, San Lucas es muy escueto, no da ningún detalle, solo dice lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esto implica que esto es un parto milagroso, porque ella no tuvo ni comadronas, ni nodrizas, ni nadie que le ayudara en el parto, ¿verdad? Y en este sentido, aquí vamos a reflexionar sobre lo que dice Ana María Emmerich, esta beata alemana, que quiero terminar el texto aquí para que continuemos con eso. Entonces, los primeros cuidados que le presta María al niño sin ayuda de nadie, y que el texto lo refiere, que lo envolvió en pañales y lo recostó en el pesebre, estos son indicios muy significativos de que el parto de la Santísima Virgen María ha sido milagroso, según lo refieren también algunos santos padres de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Que desde los comienzos de la fe y de la misma tradición de la Iglesia, en el mismo nacimiento de la Iglesia, pues ya los mismos padres lo están refiriendo en cuanto a la pureza, a la virginidad, a la perpetuidad de su consagración y de todos los elementos que implican pues la divinidad de su virginidad. Fíjense bien, porque así lo dice el texto, porque ella consagró totalmente su virginidad, por eso, como está acorde a la voluntad de Dios, entonces eso hace que sea su virginidad trascendente y sobrenatural, quiere decir que son de Dios, como un don preternatural, digámoslo así, que recibe ella incluso en el mismo instante de su inmaculada concepción. Cuando veamos el texto de ese dogma de la Inmaculada Concepción, ahí reafirmaremos pues todo esto que hemos dicho. Hagamos un paréntesis. Este documento de Ana Catalina Emmerich, yo se los mandé, búsquenlo, léanlo, yo voy a releer un poco. ¿Qué es lo que vio ella? Ella tuvo una visión sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cabe destacar que esta beata, el Papa San Juan Pablo II, la beatificó en el 2004, un año antes de morir. Ella tuvo los estigmas de Jesucristo, de la pasión de Jesucristo, entonces por lo tanto tiene mucho mérito, mucha verdad lo que ella narra, ¿verdad? Porque me imagino que en sus coloquios con el Señor todo esto se le reveló. Dice ella, en cuanto al nacimiento de Jesús, he visto que la luz que envolvía a la Virgen se hacía cada vez más deslumbrante, de modo que la luz
de las lámparas encendidas por José no eran suficientes ya. Ya no se detectaba la luz de las lamparitas que habían puesto en ese lugarcito donde estaban en Belén. Porque la luz que resplandecía, había una luz que envolvía a la Santísima Virgen María. María, por su parte, con su amplio vestido de ceñido, o sea, ceñir significa con su faja en la cintura. Entonces era un vestido como de embarazada, digamos así. Dice Santa Catarina que estaba arrodillada con la cara vuelta hacia el oriente, viendo hasta el sol naciente, hacia el sol naciente. Entonces, llegada la medianoche, la vi arrebatada en éxtasis, suspendida en el pecho. El resplandor en torno a ella crecía por momentos. Toda la naturaleza parecía sentir la emoción y el júbilo del momento. Incluso, dice Ana Catarina de Meric, hasta los seres inanimados. Esto quiere decir que hasta las piedras, los árboles, la roca de que estaban formados el suelo y el atrio parecían palpitar bajo la luz intensa, esa luz intensa que los envolvía. Muy bien, luego ya no vi más la bóveda, ¿verdad? Una estela luminosa que aumentaba sin cesar de claridad, iba desde María hasta lo más alto de los cielos. Allá arriba había un movimiento maravilloso de glorias celestiales que se acercaban a la tierra y aparecieron con claridad 6 coros de ángeles celestiales. La Virgen Santísima, levantada de la tierra en medio del éxtasis, oraba y bajaba las miradas sobre su Dios, de quien se había convertido en madre. El Verbo eterno, débil niño, estaba acostado en el suelo delante de ella. Vi a nuestro Señor, el divino niño Jesús, bajo la forma de un pequeño niño todo luminoso, cuyo brillo eclipsaba el resplandor circundante, acostado sobre una alfombrita ante las rodillas de María. Me parecía muy pequeñito y que iba creciendo ante mis ojos. Pero todo esto era la irradiación de una luz tan potente y deslumbradora que no puedo explicar cómo pude mirarla. La Virgen permaneció algún tiempo en éxtasis, luego cubrió al niño con un paño sin tocarlo y sin tomarlo aún en sus brazos. Poco tiempo después vi al niño que se movía y le oí llorar. En ese momento fue cuando María pareció volver en sí misma y tomando al niño lo envolvió en el paño con que lo había cubierto y lo tuvo en sus brazos, estrechándolo contra su pecho. Se sentó ocultándose toda ella con el niño bajo su amplio velo y creo que le dio el pecho. Vi entonces que los ángeles en forma humana se hincaban delante del niño recién nacido para adorarlo. Cuando había transcurrido una hora después del nacimiento del niño Jesús, María llamó a José, que estaba aún orando con el rostro pegado a la tierra. Se acercó lleno de júbilo, de humildad y de fervor. Y solo cuando María le pidió que apretara contra su corazón el don sagrado del Altísimo, el divino niño Jesús, se levantó José, recibió al niño entre sus brazos y derramando lágrimas de pura alegría, dio gracias a Dios por el don recibido del cielo, el divino niño Jesús en sus manos. Es una preciosidad esto. María fajó al niño, tenía solo 4 pañales. Más tarde vi a María y a José sentados en el suelo, uno junto al otro. No hablaban, parecían absortos en muda contemplación.
Ante María, fajando como un niño común, estaba recostado Jesús recién nacido, bello y brillante como un relámpago. Ah, decía yo, este lugar encierra la salvación del mundo entero y nadie lo sospecha. Dice también Ana Catarina Emmerich: he visto en muchos lugares, hasta en los más lejanos, una insólita alegría, un extraordinario movimiento en esta noche. He visto los corazones de muchos hombres de buena voluntad reanimados por una ansia plena de alegría, y en cambio los corazones de los perversos llenos de temores. Hasta los animales he visto manifestar alegría en sus movimientos y en sus brincos. Las flores levantaban sus corolas, las plantas y los árboles tomaban nuevo vigor y verdor y esparcían sus fragancias y perfumes. He visto brotar fuentes de agua de la tierra. En el momento mismo del nacimiento de Jesús, el divino niño, brotó una fuente abundante en la gruta de la colina del norte. A legua y media, más o menos, de la gruta de Belén, en el Valle de los Pastores, había una colina. En las faldas de la colina estaban las chozas de 3 pastores. Al nacimiento de Jesucristo vi a estos 3 pastores muy impresionados ante el aspecto de aquella noche tan maravillosa. Por eso se quedaron alrededor de sus cabañas mirando a todos lados. Entonces vieron maravillados la luz extraordinaria sobre la gruta de Belén, del pesebre. Mientras los 3 pastores estaban mirando hacia aquel lado del cielo, he visto también descender sobre ellos una nube luminosa, dentro de la cual noté un movimiento a medida que se acercaba. Primero vi que se dibujaban figuras vagas, luego rostros, y finalmente oí cantos muy armoniosos, muy alegres, cada vez más claros. Como al principio se asustaron los pastores, apareció un ángel entre ellos que les dijo: no temáis, pues vengo a anunciaros una gran alegría para todo el pueblo de Israel. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por señal os doy esta: encontraréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y mientras el ángel decía estas palabras, el resplandor se hacía cada vez más intenso a su alrededor. Vi a 5 o 7 grandes figuras de ángeles muy bellos y luminosos, y oí que alababan a Dios cantando: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Más tarde tuvieron la misma aparición los pastores que estaban junto a la torre. Unos ángeles también aparecieron a otro grupo de pastores cerca de una fuente, al este de la torre, a unas 3 leguas de Belén. Los he visto consultándose unos a otros acerca de lo que llevarían al recién nacido, y preparando sus regalos con toda premura, llegaron a la gruta del pesebre al rayar el alba. Esta es la visión de Ana Catarina Emmerich, que está muy linda porque nos relata esencialmente el momento del nacimiento de Jesús, que fue un arrobamiento en un éxtasis profundo en el que estaban la Santísima Virgen María y San José, en el momento que el niño, como dicen los santos padres, nació a la manera de cómo un rayo traspasa el cristal. Esas son expresiones de los padres de la iglesia. Qué bonito como lo expresan, para que nosotros comprendamos que la virginidad de María fue más bien santificada y fue confirmada con el mismo nacimiento de Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, avanzando un poco, en el primer capítulo, en el prólogo de San Juan 1:13, si aceptamos la lectura singular de este versículo, se aplica directamente a Cristo, de quien se dicen 3 negaciones.
las dos últimas, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, estos se refieren por exclusión al modo en que el Verbo tomó carne de María. En el proceso de la encarnación no tuvo parte ningún deseo e instinto sexual, ni por parte de hombre, ¿verdad? La única paternidad respecto a Jesús fue la de Dios. Y esto se reafirma, por lo tanto, que la concepción virginal de Cristo pues es una realidad en María. Entonces, la primera negación, no de la sangre, da a entender que en el momento del alumbramiento del niño no hubo, por lo tanto, derramamiento de sangre de la madre. Y esto, el escritor sagrado, el hagiógrafo, quiso plasmarlo de esta manera para que sostener veladamente, pero clara, esa virginidad en el parto. Esa claridad de que el parto de María fue virginal cuando nace Jesucristo. Por su parte, también el mismo San Juan en el capítulo 19, hablando de la escena del Calvario, Jesús agonizante, confía a María a su discípulo amado Juan. Este hecho de el discípulo amado que recibe a María, esto lo han considerado los santos padres de la Iglesia como una constatación sensible de que María no tuvo ningún otro hijo, porque sería extraño en tal caso esa petición que hace Jesús a San Juan: ahí a tu madre. Si ella hubiera tenido otros hijos, eso se hubieran hecho cargo. Entonces, el testamento de la cruz es una prueba implícita también de la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María. Veamos el desarrollo histórico de la virginidad de María en el número 4 del capítulo 9. Haciendo un resumen de la tradición eclesiástica hasta el año 200 después de Cristo, se puede decir que la concepción virginal activa fue considerada por la Iglesia como un indiscutible patrimonio doctrinal y fue puesta al servicio de la defensa de la divinidad del Redentor. Imagínense, porque desde los mismos gnósticos, que los gnósticos ya existían en el mismo tiempo de Jesucristo, que son los primeros que negaron su divinidad, y después los docetas, etcétera, más adelante veremos eso. Nos damos cuenta entonces que desde los mismos comienzos los padres de la Iglesia tienen como un patrimonio doctrinal de la virginidad perpetua de María, en atención a la defensa y a la apología para defender la divinidad del Redentor Jesucristo. A pesar de que en cierto sentido, en la encrucijada de todas las controversias y debates teológicos del segundo siglo, incluso del periodo siguiente, estos padres de la Iglesia defendieron la virginidad de la Santísima Virgen María, a pesar de que su defensa pudiera haber resultado incómoda en su controversia, como les decía, en su apología en defensa y en contra de los gnósticos y de los docetas. La virginidad de María entonces se contiene también en todos los primitivos símbolos de la fe, en todos los credos desde el primero que se inventaron los apóstoles. Ahora bien, en el antiquísimo símbolo de los apóstoles, redactado por San Hipólito en el año 235, aquí se reafirma que ¿crees en Jesucristo, Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de Santa María Virgen? Esa es una pregunta que contiene el símbolo, pues, de los apóstoles de San Hipólito. La fórmula, por su parte, la fórmula romana antigua, que es contemporánea a esta fórmula de San Hipólito, o sea, la fórmula romana quiere decir el mismo
credo de los apóstoles, ya que Roma sostiene, y que es contemporánea a San Hipólito, también induce a sostener que en todos los símbolos de los apóstoles se distingue el momento de la concepción y del parto, pues concebido y nacido son dos afirmaciones distintas. La primera se refiere a la generación virginal y la segunda al parto, que también es virginal. Por su parte, el símbolo de San Epifanio en el 374 también antepone y añade esta expresión, el siempre virgen, Eipartenon, con sentido de plenitud y de perpetuidad, dice el Denzinger en el número 44. El Magisterio de la Iglesia, numeral 44, donde están contenidos pues todos los textos del credo de los apóstoles, desde el primer credo hasta el último del Papa Pablo VI. Entonces también en este siglo IV, recuerden que estamos hablando en los años del 300 al 400, en este siglo IV comienzan a utilizarse la fórmula ternaria antes del parto, en el parto y después del parto. Esta es una expresión pues que nace en el siglo IV. Es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Para qué? Para contrarrestar la doctrina de algunos herejes que negaban especialmente esta divinidad, esta virginidad más bien de María después del parto, ¿verdad? Porque no concebían, pues tenemos razonamiento humano, pues estamos claros, pero no fueron dóciles a las revelaciones, pero la Iglesia sí sostuvo la virginidad perpetua. Algunos santos padres de la Iglesia también por su parte salieron en defensa de la perpetua virginidad de María ante las doctrinas que se propalaron a mediados del siglo IV. En concreto, se pueden citar a la secta de los antidicomarianitas en Arabia, a Elvidio en Roma, otro hereje, y Bosono, otro hereje, obispo de Iliria. Estos errores provocaron una reacción en defensa de la virginidad de María. Entonces, San Epifanio escribió contra los primeros, o sea, contra los antidicomarianitas. San Jerónimo escribió contra Elvidio y San Ambrosio escribió contra Bonoso, que son los tres herejes del siglo IV que atentaron contra la virginidad perpetua de María. El Papa León Magno, San León Magno, es santo ya, en su célebre epístola dogmática a Flaviano, patriarca de Constantinopla, y contra la herejía monofisita, este Papa formula la fe católica sobre la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María en la concepción y en el parto. Y esto está referido en el Denzinger 291-294. Estamos hablando del Papa San León Magno. Ahora, más adelante, entre los textos magisteriales posteriores al Concilio de Calcedonia, cabe hacer una mención especial, entre otros, a los siguientes textos magisteriales. Por su parte, el Concilio II de Constantinopla del 553, que en sus cánones incluye la fórmula Eipartenon utilizada en el símbolo de San Epifanio. Espero que me estén entendiendo, ¿verdad? El símbolo es el credo de los apóstoles. Ahora, la profesión de fe del Papa Pelagio en el año 557, que confiesa tanto la concepción virginal como la virginidad en el parto. Esto es el Papa San Pelagio. Y el símbolo romano
o lateranense del año 649, ya pasaron 100 años después de esto. Este sínodo romano lateranense, presidido por el Papa San Martín I del Denzinger 503, está también la referencia de la defensa pues de la concepción y el nacimiento, el parto virginales. Ahora, por su parte, en el siglo VII debemos mencionar de manera especial a San Ildefonso de Toledo. ¿Se acuerdan que ya lo mencionamos? San Ildefonso. En el 667, este santo se distingue por su apasionada devoción a la Santísima Virgen María y por la eximia defensa de su virginidad perpetua. San Ildefonso escribió el conocido tratado de Virginitate Perpetua Sacte María contra Infideles. La virginidad perpetua de la Santísima Virgen María contra los infieles. Así se llama el tratado que escribió San Ildefonso de Toledo. ¿Verdad? Que es la primera obra mariológica de Occidente dedicada por entero a ensalzar las perfecciones marianas, en especial su virginidad. Y según algunos autores, San Ildefonso es solidario en este libro al pensamiento de San Agustín, de San Isidoro y quizá de las traducciones latinas de San Efrén el Sirio, que todos estos son padres de la iglesia que ratificaron la ortodoxia de la fe y de la doctrina católica que parte desde el tiempo apostólico. Por su parte, el Concilio 11 de Toledo en el 675 recoge en su símbolo de los apóstoles esta doctrina, pues en el Denzinger 533 está referido. También los concilios ecuménicos cuarto de Letrán y el segundo concilio de León profesan y defienden la perpetua virginidad de Santa María Virgen en el Denzinger 852. ¿Por qué les hago referencia al Denzinger? Ustedes ya conocen el Denzinger, es el magisterio de la iglesia a través de toda la iglesia, de todos los tiempos de la iglesia, de toda la tradición. Ahí están todos los 21 concilios de la iglesia y todos los dogmas que se han referido pues a la defensa y a la custodia de la integridad del depósito de la fe, de la revelación. Demos un salto más para acá. En el año 1555, el Papa Pablo IV sale al paso a los errores difundidos por algunos protestantes mediante la bula Cum Curundam. Es la bula del Papa Pablo IV. En esta bula se condena a los que afirman que la Beata y Siempre Virgen María no concibió por obra del Espíritu Santo, sino como los demás hombres del semen de José. Esto lo rechazó pues el Papa Pablo IV en el 1555 y está referido en el Denzinger 1880. A mí me gustaría que ustedes tuvieran el Denzinger, aunque sea virtualmente. Si lo quisieran, avísenme para mandárselo. El Denzinger está en internet, yo creo que yo lo tengo en mis archivos para mandárselo, si los quisieran tener. Y fíjense ustedes que en los primeros numerales del Denzinger, ahí ustedes pueden ver los primeros credos, los primeros símbolos de los apóstoles que a través de la historia se vinieron perfeccionando, y se van a dar cuenta que desde los primeros símbolos se ha sostenido los mismos elementos que se sostiene incluso en los credos que nosotros rezamos hoy por hoy en la iglesia los domingos, ya sea el credo largo
que el credo niceno-constantinopolitano del año 325, o el credo de los apóstoles que redactó, digamos así, el Papa Pablo VI en el 1965, en el tiempo del Concilio Vaticano II, que también es la versión corta del credo, ¿verdad? Entonces, si ustedes quisieran el Denzinger, pídamelo, porque no sé si yo se lo voy a mandar y van a decir, esto solo manda muchas cosas. Entonces, yo quiero saber si ustedes lo quisieran tener y se los mando. Muy bien. El Papa Clemente VIII da la explicación auténtica del misterio de la virginidad de María en el motu propio Pastoralis Romani, al declarar el tercer artículo del credo. El Papa Clemente VIII declara el tercer artículo del credo y también ahí da una amplia explicación y una auténtica explicación de este misterio, pues, de la virginidad de la Santísima Virgen María. Hay tanto que hablar, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Seguimos después. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.